Qué alegría, amigos, volver a encontrarnos en un nuevo programa Ser Feliz aquí por ICM TV, el canal web de la Arquidiócesis de Montevideo. Es lindo que tú puedas compartir con otros amigos la existencia de este canal web para que puedas compartir la alegría de la fe cristiana, de la fe en el Señor y pueda tener realmente un motivo más de hablar de Jesús con quienes te rodean. Ese es el motivo de nuestra vida, Jesús que nos ama, Jesús que nos acompaña, Él que le da un sentido nuevo a nuestra vida. Él es el único que trae verdadera paz a nuestra vida, verdadera tranquilidad, verdadera seguridad. Vivimos en una sociedad demasiado estresada, demasiado tirante. Vivimos en una sociedad donde muchas veces la angustia gana los corazones. Muchas veces vemos que la ansiedad gana los corazones. El famoso estrés, una enfermedad del siglo XX, se le llama así, va ganando cada día más terreno en medio de la vida social de nuestros habitantes. Es así que es tan común escuchar personas que han tenido o tienen ataques de pánico, por ejemplo. Parecería entonces que esa ansiedad va ganando los corazones de las personas. Sin embargo, Dios no quiere que vivamos en medio de esa ansiedad, en medio de esa tensión. Él nos dice en su palabra contenida en la Biblia, no temas, pues yo estoy contigo. No mires con desconfianza, pues yo soy tu Dios. Yo te he dado fuerzas y he sido tu auxilio. No temas, nos dice el Señor. En medio de una sociedad en estrés, tirante, ríspida, dura, el Señor es nuestro bálsamo, Él es nuestra paz, Él es nuestra seguridad, Él es nuestra roca firme, como nos dice el Antiguo Testamento referido a Dios como Padre, un Dios que se preocupa de cada uno de nosotros. Gracias por tu compañía y gracias porque hoy tenemos a una invitada de lujo. Si tú lees entre todos, seguramente el nombre de la doctora Silvana Fiamene no se te pasa desapercibido. Muchas gracias, Silvana, por compartir junto a nosotros este Ser Feliz. Un gusto, Víctor Hugo. Muchas gracias por la invitación. No sé cómo presentarse. Dije doctora, pero en realidad esposa, madre, médica, vaya títulos. Catequista también. Sí. Vaya títulos, ¿verdad? Sí, que uno intenta llenar lo mejor que puede a medida que va creciendo y bueno, con la ayuda del Señor, ¿no? Vamos desarrollándonos entonces en cada uno de esos lugares y unificándonos también, que es ser con coherencia también en cada uno de esos lugares donde estamos. Sin lugar a dudas, hermosos desafíos cualquiera de ellos que mencionaste. Así es. En lo que estás, en lo que el Señor te ha regalado, en lo que te ha llamado. Queremos conocer un poco más de Silvana Fiamene. Hablanos de tu juventud, de tu niñez, dónde naciste, la familia en la que naciste. Bueno, yo nací en Colonia del Sacramento y bueno, allí viví todos mis primeros años hasta la adolescencia. De muy chica fui al colegio Juan Bautista, que es un colegio de hermanas donde tengo muy buenos recuerdos. De los 3 años empecé a ir ahí. Y después cuando empezó a ir mi hermano al colegio, mi padre por un tema como un poco de prejuicios no quería que fuera a colegio de hermanas. Entonces nos cambiaron a los dos para el jardín público y después ya seguimos en la escuela pública, fuimos a la escuela 90 de Colonia y bueno, después sí el liceo y eso ya lo hicimos acá. Vengo de una familia católica de valores vividos, no practicantes, sino más bien de sacramentos, de mucho respeto a Dios y todo, pero no tan de participar de pronto. Cuando yo era chica, por ejemplo, tenía como esa vivencia. Tomé mi primera comunión también ahí en Colonia, en la niñez, y bueno, para mí eso era como graduarse ya terminabas, digamos así, ¿no? Nos hicieron una torta. La primera y la última. Era así, sí, la primera y la última. Bueno, no tenía conciencia tampoco de lo que significaba la Eucaristía. Todo eso lo aprendí después de grande. Después acá hice el liceo y bachillerato y empecé la facultad de medicina.
Y bueno, y después a partir de alguna cosa más fuerte en la vida, la pérdida de un amigo, demás, como que se te va despertando un poco más esto de lo trascendente. Si bien yo siempre tuve la presencia como de Dios en mi vida, o sea, es como decía la otra vez este filósofo joven, Facundo Ponce de León creo que él no sabe lo que es no sentir a Dios. Y a mí básicamente me ha pasado lo mismo, como que siempre tuve esa presencia de muy pequeña de que Dios te acompaña, ¿no?, en la vida. Lo único que fue diferente fue que yo no conocía a Jesucristo. Eso fue lo más importante que me pasó de más grande y bueno, fue lo que me cambió, digamos, totalmente la vida. ¿Y cómo fue eso? Contanos un poco. Bueno, en realidad, cuando entré en facultad y eso, todos esos valores y que yo traía como de mi casa y demás, empezaron a chocar mucho con lo que me enseñaban, digamos, a nivel del ambiente de facultad y demás. Entonces yo pensé que, bueno, no podía estar todo el mundo mal, seguramente el mundo era así y era yo que estaba mal, estaba equivocada, o sea, tenía otra forma de ver las cosas y tenía como que intentar ayornarme a lo que era la realidad del mundo. Y ahí, bueno, agarré los caminos más equivocados y bueno, y erré muchísimo. Y a pesar de eso como que no me daba mucha cuenta porque en cierta forma yo seguía rezando, por ejemplo, nunca fue como algo de oponerme a Dios en alguna cosa, sino que fue más bien como ayornarme a la corriente, digamos, y a partir de ahí, bueno, pasó el tiempo y me enamoré de la docencia, fui haciendo la carrera, fui docente en secundaria. Y ahí también como que me empecé a replantear la vida de otra forma, ¿no? De esto de, no sé, como con más responsabilidad de pronto. Siempre fui una buscadora de la verdad, se puede decir así, desde que conocí la filosofía y demás, como que admiraba a esos filósofos que buscaban la verdad y yo también quería como encontrarla, ¿no? Entonces, bueno, me pasó esto del encuentro con Jesús de grande que te decía, a partir para mí, ¿no?, que empezamos a veces mirás hacia atrás y te das cuenta, bueno, desde acá Dios ya me estaba como saliendo. Estaba modelando y llamando. Sí, sí. Él, ciertamente que me salió a buscar como a la oveja perdida, que tan lindo es esa imagen de Jesús buen pastor, bueno, ahí justo estaba. Exacto. Y bueno, y como en esa llamada, digamos, también fue muy creativo. Ciertamente que Dios lo es, pero fue muy creativo porque, o sea, yo en esa época no tenía conocimiento de lo que es la iglesia, ¿no? Para mí era como el templo y entrabas ahí si querías rezar, pero no sabía lo que era la vida de la iglesia, que había personas, que había movimientos, que yo era iglesia, no lo sabía, que los bautizados, cada uno somos iglesia. No tenía para nada ese conocimiento. De pronto, por ejemplo, entraba a una misa para buscar como paz o algo así, y era como que no entendía bien el lenguaje de todo lo que pasaba en la misa, pero eran como palabras, como si yo tuviera una sordera espiritual, de cierta manera, y no pudiera comprender. Y decía, bueno, qué bueno que es venir a misa y no volvía, por ejemplo, por un año. Porque, o sea, para mí la hostia era la hostia, yo no sabía de la presencia de Jesús en la Eucaristía. Y bueno, por eso te digo, fue a partir en realidad de que nos conocimos con mi esposo. Él era docente mío en facultad. Nosotros, bueno, planeamos una vida juntos, Dios nos llamó a formar un matrimonio y él en realidad en esa época era bastante alejado de la fe porque es muy inteligente, es muy racional y todas las cosas para él pasaban como por ahí y yo con mi fe incipiente igual como que defendía, ¿no?, la existencia de Dios y todo eso porque eso que te decía, que yo lo sentía siempre, ¿no? Claro. Entonces, bueno, cuando llegó el momento de casarnos, para mí era muy importante recibir el sacramento del matrimonio. Y para él, en realidad, le daba más o menos lo mismo, pero prefería que no, pero quería hacerme el gusto a mí, que si yo me quería casar, y yo decía, para formar un hogar, quisiera tener como esa bendición de Dios. No sabía que era
bien un sacramento, ¿no? Pero sí quería contar con esa bendición. Entonces, bueno, nos casamos y fue genial, inolvidable todo eso, incluso para él, porque él después decía que fue la noche más linda de su vida y que si se hubiera casado solo por civil hubiera sentido que no se había casado. O sea, todo lo que tuvo que ver con la ceremonia religiosa, todo lo que vivimos allí, tuvo una impronta más profunda de la que nosotros capaz esperábamos o buscábamos, ¿no? Qué lindo momento. Sí, así fue. Y bueno, y después, en el momento así como que no nos dimos mucho cuenta de todas estas cosas. Después pasó con el nacimiento de nuestros hijos, que ahí sí, como el bautismo de nuestro primer hijo, de Juan, también yo me emociono mucho, porque todavía en ese momento me emocioné mucho todo lo que pasó y ahora todavía me pasa. Son hermosos recuerdos imborrables. Sí, me es más fácil no hablar de mí. Bueno, y ahí en ese bautismo empezamos a ir a las charlas. Bueno, elegíamos al padrino por una amiga mía y un mejor amigo de mi esposo y así los elegíamos. No sabíamos que tenía que tener que ver algo con la fe el ser padrino. Era una ignorancia completa. Pero es muy común eso en nuestra sociedad. Bueno, y entonces fuimos a esas charlas de bautismo y recuerdo que la señora, nos dieron 2 charlas, y la señora que nos daba las charlas hizo una pregunta, bueno, ¿qué descendió sobre Jesús en su bautismo? Yo no tenía ni idea, y los demás tampoco tenían idea, pero a ellos no les molestó no tener idea. A mí me dio mucha vergüenza, no por no saber responder, me dio vergüenza para mí de estar llevando a mi hijo a bautizar una fe que yo desconocía, ¿no? Entonces, a partir de ahí, me fue surgiendo, yo qué sé, recuerdo ahora, por ejemplo, se estrenó en Semana Santa la película de Mel Gibson, de La Pasión de Cristo, y ahí me sirvió mucho para ver toda esa entrega que hizo Jesús por nosotros. Y bueno, yo salí de la película como muy tocada. Me acuerdo que fuimos a cenar y ya no pude comer nada porque me sentía, cada vez me atraía más su persona y quería conocer, bueno, qué había hecho en su vida. Entonces en eso me sale al encuentro también buscando entre otras cosas, porque Dios va haciendo las cosas de una manera, Él es el mejor pedagogo, ¿no? Sin duda. Y va haciendo las cosas todo con un orden que es perfecto. Y ahí, como te decía, como yo no creía como en la iglesia, es más, si alguien me hubiera invitado a mí, venía a la iglesia, yo no hubiera ido. O sea, para mí, que me hablaran de política o de religión, era algo como que querían como llevarte hacia eso o algo. Entonces nunca hubiera accedido a ir a un templo o a ir a la iglesia o a un grupo. Entonces, bueno, Dios se valió de otras formas y fue a partir de su palabra en el Evangelio. Yo lo encontré como de casualidad en esa etapa justo que yo estaba buscando esas respuestas. Y en el Evangelio, bueno, me cambió la palabra de Dios, el descubrir verdaderamente a Jesús como Hijo de Dios. No solo la figura histórica de Jesús, sino, bueno, toda su plenitud, ¿no? ¡Qué maravilla! Sí. Ahí Te fue... pasó como San Agustín, ¿verdad? Ay, sí. Él que anduvo buscando tanto y también lo fue a encontrar en su palabra. Sí, porque no sé, es como que Dios a los grandes pecadores les deja eso, ¿no? Esa transformación sáulica, diríamos, ¿no? Porque es un antes y un después en la vida, ¿no? Entonces es realmente como si te pusiera un sello, de una manera. Sin lugar a dudas. Un sello en el corazón que ya no se puede borrar. El encuentro con el Señor trae en nuestra vida un cambio maravilloso que nos lleva a expresar la alegría que Silvana nos está manifestando en este momento en su testimonio. Te invito a compartir la alegría de Silvana y a recordar tu alegría, la alegría de que tú perteneces al Señor, que quiere darte esta misma vivencia que está viviendo Silvana con el siguiente tema musical. Oh Señor, nos gozamos en tu victoria, nos gozamos en tu victoria. Amén.
sin ti, Señor. Si solo tú, Jesús, tienes palabras de vida. Si subiera al monte más alto o bajara hasta el fondo del mar, ¿quién me dará, quién me mostrará tal amor? Danzaré, cantaré, derramaré mi corazón delante de ti. Es el río de tu amor. Danzaré, cantaré, derramaré mi corazón delante de ti. Es el río de tu amor. ¿A dónde iré sin ti, Señor? Si solo tú, Jesús, tienes palabras de vida. Si subiera al monte más alto o bajara hasta el fondo del mar, ¿quién me dará, quién me mostrará tal amor? Danzaré, cantaré, derramaré mi corazón delante de ti. Es el río de tu amor. Danzaré, cantaré, nos cantaba Marcos Witt, este cantante evangélico que ha compartido, entre otras cosas, ha estado cantando en presencia del entonces cardenal Bergoglio en Buenos Aires, allí en el Luna Park, en un encuentro de católicos y de hermanos evangélicos donde oraron juntos. Incluso el entonces cardenal Bergoglio se puso de rodillas allí en el estrado para que todos oraran por él. Un hermoso encuentro ecuménico. Danzaré, cantaré, nos dice, ¿verdad? Porque Jesús ha llegado a nuestra vida, porque Él se manifestó. En concreto, tú nos decías que al leer su palabra, allí se te reveló por completo. Sí, así es, y por eso entiendo tanto a nuestros hermanos evangélicos, porque encuentran realmente vida en la palabra de Dios. Y a mí fue así, o sea, fue como una unción en el Espíritu Santo que me dejó muy suave, hacía todo con mucha paz. Fue un cambio como si empezara a ver la realidad de una manera nueva, diferente. Como San Pablo, que se le caían esas escamitas de los ojos y empezó a ver. Bueno, fue así y es como si todo hubiera cobrado sentido de una manera. Entonces, también te da mucha esperanza también, ¿no? Y bueno, a veces hay gente que piensa que las personas que tenemos fe es una fe como una fe ciega, una fe boba, ¿no? Que Exacto, creemos por creer, pero en realidad es como un adelanto de esa esperanza que Dios te lo va fundamentando en el camino de la vida, ¿no? Depende, por supuesto, también la respuesta que uno le da, porque el amor es libre, entonces depende mucho eso, Él nos deja, pero ciertamente que nos va llamando en el camino. Sin duda, y nos va poniendo desafíos, ¿verdad? Nos va llamando a nuevas tareas. Bueno, a partir de ahí me surgió una gran necesidad de confirmarme en la fe. Yo no sabía ni lo que era, así que le dije a mi esposo en primer término, necesito confirmarme. ¿Y eso qué es? No sé, pero lo tengo que hacer. Y entonces llamé a la parroquia donde nos habíamos casado y bautizado a nuestro primer hijo, y era junio, mediados de junio. Entonces era bastante improbable, primero que dieran un curso así justamente, y segundo que si había empezado algún curso o algo, seguramente había empezado en marzo. Y cuando llamé, que dije así de memoria el número, llamo y me dice la señora, sí, hay un curso de confirmación y empezó el lunes pasado, si querés te anoto. Llegaste justo. Era mi momento. Y bueno, y lo otro increíble fue que ese lunes que empecé a ir, llegué más temprano y el catequista, que era seminarista en ese entonces, que me recibió, dice, mira, el lunes pasado estuvimos viendo esto, ¿no? Y era lo que yo había estado haciendo en casa, prácticamente fijándome en el mapa, dónde
donde sucedían todas esas cosas del Evangelio y demás. Y empezó a hablar y yo me quedé como sorprendida de que ese muchacho hablaba el lenguaje nuevo que yo recién estaba empezando a hablar y que alrededor mío nadie hablaba. O sea, ya te digo, una familia de valores vividos, pero no de frecuentar, por ejemplo, los sacramentos o de ir a misa. Todo eso volvió conmigo a mi familia. Y bueno, eso me llamó mucho la atención, el tema de ese lenguaje, que fue como un destaparse los oídos para entender lo que es el diálogo en esa otra dimensión. Y que a veces ahora me cuesta el entender a los que no alcanzan, digamos, eso. Es como conseguir un edificio de 3 pisos y la planta baja, nos manejamos todos, porque es la realidad, yo qué sé, ponerle lo biológico, bueno. En el segundo también es la parte más psicológica, lo emocional, todos nos manejamos también ahí. Pero los que subimos al 3er piso la y parte vemos espiritual, toda la parte espiritual que tiene, es lo más auténticamente humano y que tiene que ver con esto de el amor, de la libertad, de la inteligencia también, que busca la verdad, y la voluntad nuestra también, que busca hacer el bien, aunque nos cueste. Todo este aspecto más humano, nosotros, y cuando bajamos y les contamos, dicen, no hay un 3er piso, pero para nosotros claro, es difícil porque ya es lo que vivimos. en una sociedad tecnocrática donde muchas veces se puede tener una muy buena educación, una educación terciaria, pero ser un analfabeto espiritual. Espiritual, sí. Muchas veces no se saben exponer o transmitir los sentimientos mismos, ¿no? Es decir, son fenómenos que se están dando en nuestra cultura, cada vez más, ¿no? Como que vamos perdiendo esa capacidad que en definitiva es parte de la comunicación y parte de la capacidad de amar que tienen los hombres, ¿no? Silvana, una de las tareas que también estás desarrollando a continuación es, dentro de este nuevo mundo que se te ha abierto, es que llevas adelante el curso Aprender a Amar, que también está aquí en el portal de la Arquidiócesis de Montevideo. Ajá, sí. Bueno, eso ha sido un regalo inesperado, verdaderamente, porque yo empecé en el 2007, cuando estaba haciendo la residencia de medicina familiar. Me mandan ahí a la zona donde está la capilla de Don Bosco, por el kilómetro 16, y apenas llego, mi docente me dice, mira, están dando un curso de actualización, todo de educación afectivo-sexual, educación sexual era en realidad, y lo da Infamilia, era que lo daba, y necesito que tú vayas, porque yo no tengo los tiempos de más. Entonces, siempre es como que me ha salido como al encuentro. No ha sido algo que yo haya buscado, sino que me ha salido siempre al encuentro en la vida, ¿no? Entonces, cuando vamos a la escuela, que estaba cerquita ahí de la policlínica, era una escuela de contexto crítico, a hablar con la directora para ver, bueno, qué necesitaban de nosotros, qué apoyo podíamos darles desde la policlínica y la Facultad de Medicina. Pues teníamos alumnos a cargo también, yo era docente de esos alumnos, tutora de esos alumnos. Y entonces la directora me dice, necesito que den talleres de educación sexual. Entonces, bueno, estuvimos averiguando qué se había trabajado antes y lo que nos decían era que habían venido chicos y les habían enseñado a los chicos de escuela, bueno, cómo colocar un preservativo. Entonces era, bueno, con una botella y demás, enseñarles eso, y básicamente en el uso del preservativo era que se había basado las enseñanzas, digamos, de estos talleres. Entonces yo me replanteé que en realidad la sexualidad es mucho más. Ya te digo, yo no tenía nada de conocimiento ni de experiencia, pero sí sabía que era mucho más. Entonces quise darle a los chicos eso otro más. Y entonces hice todo un manual con talleres que incluían, sí, la anatomía, la fisiología, el tema de género también, los roles de género y de cómo somos iguales en dignidad y en derechos, mujeres y hombres, y tan distintos en otras cosas. Y bueno, después complementaba los talleres con el tema de prevención de adicciones, con el tema de una sana alimentación,
con el tema del ejercicio, de lo importante que es eso, con el tema del amor y con el tema de la familia. Entonces, bueno, métodos anticonceptivos también, dentro de los cuales también estaba la abstinencia. Preparamos todos esos talleres con estos chicos que eran brillantes de la Facultad de Medicina y que me acompañaron mucho para poderlo hacer. Y yo ese manual, claro, yo todavía no estaba tan como decía, inmersa en las cosas de la fe y de la iglesia y me daba un poco de cosas de estar haciendo algo mal. Entonces, justo en la parroquia de mi barrio había venido un monje benedictino, el padre Max Alexander, que la sabiduría encarnada porque sabía muchísimo y yo, bueno, teníamos muy buena relación, muy cercana, entonces le llevé ese manual para ver qué le parecía a él, que me diera el visto bueno o no, que me corrigiera, ¿no? Y él lo leyó todo y me dijo, es de una buena médica católica. Qué bueno. Entonces ahí con esa tranquilidad lo llevamos a la práctica, le entregamos el material a la directora, bueno, se quedaron muy contentos con el trabajo. Después me rezongaron un poco capaz de la cátedra por algunas cosas, pero yo estaba tranquila de que la aprobación más importante, digamos, la había recibido. Y bueno, y después con el tiempo también Dios, que maneja toda la historia, la va llevando, surge todo esto de yo como mamá ir a atender estos talleres y enseguida vi que era como una necesidad para estos tiempos y bueno, y Dios me fue regalando el poder participar de este proyecto, ¿no? Que me parece que está haciendo mucho bien, además porque recibimos buenas críticas, digamos, de la gente que lo hace, por lo menos, que se queda contenta con el material y todo lo demás. Fue de mucho esfuerzo por parte de la iglesia y lo agradezco mucho. Yo iba siempre con el material de Aprender a Amar a la adoración y le pedí a San José. Y eso fue, para mí, que fue lo que no podía fallar, digamos. Y realmente te escuchó, porque tenés alumnos de más de 10 países de toda América Latina. Sí, increíble. En la primera tanda del curso, más de 1.200 inscriptos, ¿verdad? Sí. Realmente ha tenido un impacto muy importante. Sí, y está bueno de poder dar como otras herramientas también, ¿no? A los padres que las necesitamos, porque en esta época tantas cosas han cambiado que nosotros no tenemos referencia como para atrás y tenemos que apechugar y queremos lo mejor para nuestros hijos y bueno. En un mundo donde se ha perdido el concepto de verdad, ¿no? Es decir, la verdad en sí se ha destrozado un poco y cualquier cosa se ha convertido en verdad. Entonces tenemos que profundizar realmente y decir, bueno, pero ¿cómo es la cosa, verdad? Nosotros hemos recibido de Dios esa revelación de la verdad que vamos descubriendo y que necesitamos estudiar, necesitamos profundizar cada día cada uno de estos aspectos. Sí, y el Espíritu Santo, que ahora vamos a vivir, si Dios quiere, pronto con Pentecostés, cómo se transforma cuando uno lo deja y le da espacio en ese maestro interior que te va enseñando, o sea, por eso es tan maravilloso todas las cosas de Dios, porque es para los sencillos y o sea, no se trata como de un conocimiento, de un saber intelectual, sino de algo más profundo que va a la esencia del ser humano. Dios está allí, está simplemente delante o detrás de tu corazón, como quieras mirarlo, pero tú debes de abrirle el corazón para experimentar lo que nos ha compartido Silvana en este programa. Experimentar esa vida nueva que ha inundado todos los ámbitos de su vida, que ha enriquecido todos los ámbitos de tu vida y que te ha llevado también a dar más al Señor. Silvana, muchísimas gracias por tu presencia en nuestro programa. Ha sido un gusto, un placer. Y yo te prometo que vas a ver a Silvana más seguido aquí en Ser Feliz. Estamos con todo el equipo de producción tratando de mejorar, de darle más dinamismo a este programa y vamos a contar contigo ya desde tu voz como médica, ¿verdad? Bueno, desde si tu Dios rol quiere. profesional. Bueno. Silvana escribe en nuestro quincenario siempre una columna en la cual uno dice cuál de todas está mejor. Estaba muy nerviosa al comienzo del programa, pero ya has visto que ha compartido con total naturalidad la alegría de esa transformación que Cristo ha hecho en su vida. Muchas gracias, Silvana, y te invito a despedirnos de nuestra teleaudiencia
con el siguiente tema musical para que lo cantes tú allí en tu casa. Cristo está al lado tuyo y te espero el próximo martes en un nuevo Ser Feliz. Espectacular.